Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy es miércoles 19 de diciembre de 2018. Un placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos. Gracias por estar atentos a nuestra señal y compartir desde luego con nosotros a través de las redes sociales sus comentarios y preguntas a todo el desarrollo de la programación de Grupo Megavisión. Somos 3 canales al servicio de ustedes, Canal 15, Canal 19 y Canal 21. Y Megavisión Go, que abre fronteras, ¿verdad? Nos vamos más allá con nuestra señal. Hoy en el programa me acompaña el ministro de Educación, el ingeniero Carlos Canjura, con quien hablaremos sobre los logros 2018 y las proyecciones educativas que tendrá el nuevo gobierno que asuma la responsabilidad de dirigir el país en los próximos 5 años. Ingeniero, bienvenido. Gracias, ministro, por acompañarnos. No, muchas gracias a usted, Neto, por permitirme comunicar a la población salvadoreña los logros en el sistema educativo. 1.595 centros de votación, 1.465 están instalados en centros educativos. ¿Se entregan 3 días antes, 3 días después? Sí, se entrega el día viernes. Viernes, sí. Viernes y se recibe el día martes. Martes, sí. Sí, sí. Hay una reposición, desde luego, bueno, hay en esto, tiempo, ¿no? O sea, sí, claro. El convenio justamente es un convenio en donde, como además de ser centro de formación, tienen la responsabilidad de ser centro de transmisión de datos, hay necesidad de asegurar que esa transmisión va a ser posible, y a veces pues las escuelas mismas salen favorecidas en razón de que para ese propósito hay necesidad de mejorar las condiciones de la escuela. Son 1.465, tengo un dato acá que colegas del periódico Diario El Mundo están publicando, y dicen 1.465 escuelas serán habilitadas como centros de votación. En caso que se produjeran pérdidas, daños o deterioro, el tribunal se compromete a repararlos por cuenta. Así, eso queda claro. Y además también algunas condiciones que favorezcan el papel de los centros escolares como centro de votación. Lo que dije antes, ¿no? Si el centro escolar no tiene condiciones adecuadas para transmitir, pues justamente ahí se adecúan las instalaciones para que eso sea posible. Ministro, colocaré un poco esta conversación con usted esta mañana en el marco de actualidad electoral, ¿no? Me imagino que usted está observando con mucha precisión las ofertas electorales de los 4 candidatos, particularmente en el tema educación. ¿Hay alguna que le haya llamado la atención desde el punto de vista de la desafiante tarea que hay como país para los próximos años? Creo que la observación más global que podemos hacer al respecto es este tipo de planteamientos que reflejan que se dimensiona poco la complejidad que tiene este tipo de ofertas. Voy a plantear un tema que me parece muy importante. No hay ninguna duda de que el inglés es un idioma necesario para inculcarlo, promoverlo, sí, introducirlo, ¿no? No hay ninguna duda, ¿verdad? Pero una cosa es tener horas clases a convertir la educación pública en bilingüe. Ese es un reto todavía mayor. Sí. Entonces habría que imaginar qué plazo... ¿Qué inversión se requiere? ¿Qué inversión y qué plazo podemos darnos para decir que razonable... ¿No lo ve factible tan inmediato como para poderlo plantear en una campaña electoral entonces? Como para que sea un candidato el que lo presente, me parece que es un poco... se arriesga no cumplir ese... Pero sí,
Ojalá pudiéramos tener la posibilidad de construir 10.000 maestros de inglés al mejor nivel para que el sistema educativo de verdad se mueva. Si no creamos parques tecnológicos para que esta gente que está formada al más alto nivel se integre para aportarle al desarrollo nacional. Pero resulta que regresan muy bien formados y aquí no hay cómo acogerlos, porque no nos hemos imaginado que nuestros compatriotas son capaces de estar al más alto nivel posible. Siempre hemos creído que no, aquel salvadoreño, pues, ¿cómo puede aspirar a ese alto nivel, verdad? Y así se ha movido la lógica nacional, que no es producto del pensamiento de una persona, es producto de la cultura misma que tenemos nosotros, en donde nosotros mismos descalificamos lo que nuestros compatriotas son capaces de lograr. Entonces, ¿qué debemos hacer? Estimular la carrera docente. Estimular la carrera docente, ¿qué quiere decir? Bueno, a lo mejor tenemos que atraer a estos jóvenes con altas capacidades, ofertándoles becas, ¿no? Tenemos que asegurarles que los maestros se van a tener espacios de formación permanente, que van a tener un desarrollo profesional de verdad que lo dignifica, que van a tener salarios adecuados, que van a tener programas de salud, programas diversos para que su ejercicio sea pleno. Pero preguntémonos si hemos estado haciendo eso a lo largo de la historia. Por la complejidad con la que me expones el tema, y especialmente como economista que eres, entonces hay razón que esa meticularización, o no sé, en números y partidas los hace llevar a tardarse en esto, porque gran parte de lo que exponen diputados es que no vamos a pasar a lo de la elección del fiscal mientras no tengamos lo del presupuesto. Lo del presupuesto necesitamos ponerle atención. Entonces, ¿hay razón para pensar en eso? Mira, ¿O es el pretexto para poder entablar negociaciones? Yo creo que al final están haciendo un combo ahora. Primero, ¿de negociación? Sí. O sea, al principio, recordemos que esto fue presentado, el presupuesto y su financiamiento y todo, a finales de septiembre. Por lo tanto, esto no es algo que comenzó a negociarse ayer. A pesar que yo he visto que la comisión ha estado bastante lenta, la comisión de Hacienda y especial de presupuesto bastante lenta en cuanto a la discusión de este tema. El tema anterior que tuvimos, que fue la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se extendió muchísimo, ¿verdad? Y eso pues llevó bastante tiempo. Entonces, pero ahí había un componente político que quizás obviamente habría que si lo comparamos con el tema de números, por eso yo te decía, pero son partidas de presupuesto. A tu pregunta son dos cosas bien diferentes. Recuerda que no son solo 10 diputados de la Comisión de Hacienda los que hay en el Congreso, ¿verdad? Sino que están también toda la comisión política propiamente, que es la que está discutiendo el tema específicamente del fiscal general. Entonces, yo no creo que una cosa debería de estar deteniendo a la otra en el sentido del tiempo, porque son unos diputados los que trabajan una cosa y otros diputados los que, a pesar de que ya al momento de tomar decisión, pues llega a los jefes de fracción ambas cosas, ¿verdad? Pero creo que toda la mecánica, toda la operatividad, ya llegar a los últimos nombres, por ejemplo, en la parte del fiscal, o llegar a los últimos números en la parte del presupuesto y las otras aprobaciones, eso es puramente de las comisiones, ¿verdad? Pero después ya tiene que venir la decisión política y ahí es donde creo que están enfrascados. A ver, Max, ¿cuál es tu lectura introductoria a este tema? Bueno, yo creo que la ciudadanía ha tenido una excelente aproximación de la situación, digamos, la situación política que está ocurriendo en este momento. Creo que la exposición de Luis ha dejado muy poco a dudas, pero yo sí creo que definitivamente, no obstante que técnicamente, tal como tú lo has expuesto, Luis, va en diferentes caminos, tiene diferentes comisiones las que están analizando un tema del fiscal y otro el tema del presupuesto. Yo creo que en la práctica esto lo están mezclando precisamente porque sí es un tema político. Sí está, el mismo diputado Gallegos pues ha dicho de que esperemos al fiscal, la elección del fiscal, primero veamos el presupuesto, como que mandando el mensaje, miren, yo tengo algunas propuestas de presupuesto que necesito que me hagan caso, o necesito que le pongan atención, eventualmente pues yo analizaré o nuestra fracción analizará dar los votos para el fiscal. De nuevo, tal como lo expuso Luis Membreño hace unos segundos, las comisiones son separadas, tienen cargos diferentes y podrían llegar a
digamos, a presentar sus dictámenes de forma coordinada. No necesitamos esperar una cosa con la otra. Pero el presupuesto sí reviste complejidades, más que todo porque el próximo año, es decir, el presupuesto se está aprobando para el 2019 y dentro del 2019 tenemos las elecciones. Eso significa que va a haber 2 presidentes que administren el presupuesto. En ese sentido, es importante ver el tema de los gastos. Hace unos minutos el diputado, bueno, el día de ayer en una entrevista el diputado Merino expresaba de que el presupuesto tiene este componente de gastos que implica que si no se controla vamos a tener necesidad, decía el diputado Merino, de decretar más impuestos a un corto plazo. Ustedes, como decide, llegaron a la Asamblea Legislativa a presentar un pliego de peticiones y se reunieron con el presidente, Max y Luis. En realidad lo que llegamos a presentar fue una solicitud de que se aplicara un baremo que decide, pues tuvo a bien desarrollar para efecto de colaborar con la institución, no en ningún momento llegar a imponer unas ideas o llegar a establecer una especie como de duda de la capacidad de la Asamblea Legislativa para establecer su propio baremo, sus propios indicadores, pero estuvimos analizando que la Asamblea Legislativa estaba desarrollando una serie de entrevistas, pero no tenía una especie de brújula, una especie de perfil del puesto. Entonces, en Decide se tuvo a bien pues, desarrollar esta serie de preguntas, esta serie de indicadores, a efectos de determinar qué porcentaje se le podría atribuir a la capacidad académica, qué porcentaje se le podría atribuir a su solvencia moral, qué porcentaje se le podría atribuir a su experiencia profesional y administrativa, a efectos de colaborar, pues, de darle una especie de guía, pues colaborando en eso, no estableciendo parámetros impuestos, sino tratando de presentar una colaboración para efectos de que los diputados pudieran establecer, bueno, aquí vamos a ir checando, digamos, por medio de las entrevistas o por medio de la información recabada, a cuál de estas personas, cuál de estos candidatos reúne el perfil idóneo. Sí. Para que de aquí en no adelante... lo tienen, y no lo tienen. De hecho, eso fue uno de los problemas sí. que nosotros vimos, porque las entrevistas estaban siendo desarrolladas sin establecer el perfil del puesto. Mira Entonces, ¿qué es lo que quieres averiguar? Sí, miremos el caso en retrospectiva, lo que sucedió con la elección de los magistrados. Sí. O sea, una improvisación. Ahora, hay que reconocer que también hubo un interés de ellos también por querer satisfacer y abrir un poco al escrutinio del proceso, ¿verdad? Sí. Eso hay que decirlo. ¿Interés de quiénes? De los diputados, sí, claro, se fueron a un auditorio y dijeron, bueno, vengan pues, ¿verdad? Bueno, son los cambios. Un poquito, ¿no? Son los cambios que están haciendo, pero si tú te das cuenta, los baremos que se utilizaron para la elección de los magistrados fueron muy criticados. Sorprendentemente, incluso fueron criticados hasta por los mismos candidatos. Pero lo que pasa es que yo creo que el pueblo debe entender qué es un baremo. O sea, porque se dice, los baremos aquí, los baremos allá, pero el baremo es simplemente una especie de descripción del perfil del puesto. Y eso es natural. O sea, si tú quieres ir a aplicar para un cargo en un banco, ir a aplicar a la empresa privada, ir a aplicar para vendedor de tarjetas de crédito, establece un perfil del puesto. Ubica a través de tu currículum, tu experiencia de vida, tu entrevista personal, si tú eres idóneo para el puesto o no. Básicamente ese es el baremo. Entonces, si el baremo tiene, porque fue criticado porque tiene algún nivel de subjetividad, todos los análisis, todas las entrevistas tienen algún nivel de subjetividad. Pero no obstante, el baremo te da una capacidad de calificar a esta persona que está aplicando y que es la persona idónea para el puesto que aplica, en este caso para los magistrados. Que bien importante aquí, en este momento en el que ya estamos, ¿verdad? Que ya están por tomar una decisión de quién va a ser la persona electa. Yo quisiera verme sorprendido porque el FMLN y Arena pudieran ponerse de acuerdo de aquí al viernes en quién será el próximo fiscal. Recordemos que ellos dos tienen 60 diputados y se requieren 56. Entonces, como que ha habido bastante acercamiento en las últimas semanas entre Arena y el FMLN, eso permitió que se eligiera a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, está permitiendo el acuerdo sobre el presupuesto y ojalá que ellos pudieran darnos un fiscal general. Interesante ese punto que planteas, Luis. O sea, no se decanta por nadie en lo particular. Digamos, nosotros, en lo personal, voy a hablar como Max Mojica, pues sí tengo una opinión personal. Yo considero que Douglas Meléndez ha sido un excelente fiscal, ha tenido un buenísimo desempeño, ha mostrado carácter y valentía que forma parte de las características que debe tener un funcionario de ese calibre. Ha logrado algo que pues, en El Salvador anteriormente era impensable, que era juzgar al hombre fuerte del momento. Pues hemos tenido a un presidente condenado. Lamentablemente pues, el tema de Paco Flores venía, es otro punto de qué hablar, pero tenemos ya un presidente condenado, pues, que es Tony Sack,
Porque en 3 años es poco lo que podés hacer relativamente. La reestructuración que ha logrado hacer de la Fiscalía General de la República está en ciernes todavía. Necesita continuar. Además, tiene una serie de casos emblemáticos muy importantes, por ejemplo, el caso de Mauricio Funes, que se necesita concluirlo también, y muchos otros, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo que se requiere es otros 3 años para que pueda terminar toda esta labor de reestructuración de la Fiscalía General, de creación de las nuevas unidades que se han venido haciendo también, todo el tema de la nueva forma de combatir a las pandillas también, al crimen organizado, el tema del narcotráfico, es impresionante la cantidad. Interesantes esos puntos que planteas, porque no solo hay que verlo desde el punto de vista del tema del combate a la corrupción. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.